Todos sabemos que el 28 de julio representa el fin de un ciclo político y el inicio de una nueva era. Todos sabemos lo que nos tomó llegar hasta allí y lo que ha ocurrido desde entonces. Y cada día es en sí misma una gesta histórica. ¿Quién hubiera dicho que hoy, 9 de septiembre, frente a un régimen con esa capacidad de represión, de persecución, de coacción y de chantaje, ni un solo gobierno democrático hubiese reconocido el fraude de Nicolás Maduro? Esto es monumental. Ahora, tenemos que asumir que todos, dentro y fuera de Venezuela, todos sabemos lo que pasó. Y que ya no es igual. Como lo decía al principio, esto es un hecho rotundo que resetea completamente la naturaleza de nuestra lucha. Porque las bases del PSUV, de las Fuerzas Armadas, de los policías, todos los gobiernos aliados al régimen, todos sabemos que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y lo será, esté en Venezuela o esté en cualquier parte del mundo. Y lo es desde el 28 de julio hasta el día que se ha juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué viene ahora? Días de muchísima intensidad y peligro. Y yo sí les quiero pedir a aquellos que están fuera del país que exista consistencia entre el diagnóstico de que estamos enfrentando un régimen criminal calificado con prácticas de terrorismo de Estado, nada más y nada menos que por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Consejo Permanente de la OEA, y las formas en las cuales nosotros luchamos. Tiene que haber consistencia. No es coherente decir que es un régimen criminal que se ha quitado todas las caretas, que no tiene escrúpulos ni límites aferrándose al poder, y aspirar que la sociedad venezolana actuemos como si no lo fuera. Tenemos que actuar con la inteligencia, la resiliencia, la audacia y la prudencia para cuidar a los nuestros, empezando por el presidente electo. El proceso que llevó a la salida del mundo de Venezuela, en todos sus detalles, se dará a conocer en su momento. Pero que nadie hoy tiene los detalles precisos de la complejidad de la operación que hubo por detrás, que trasciende actores locales, todos lo sabemos. Ahora, en este momento, hay una realidad. Edmundo González Urrutia, en las circunstancias que estaba en Venezuela, no podía realizar todas las funciones asociadas al liderazgo que este momento requiere. Desde afuera puede hacerlo con mucha mayor protección y seguridad. Ahora, ¿en qué cambia el lugar donde estamos, la naturaleza de la lucha y nuestra fuerza, su salida? En mi criterio no lo cambia absolutamente nada. La urgencia se mantiene. La legitimidad se mantiene. Y la agenda y la estrategia se mantienen. Fíjense cómo estamos dando esta rueda de prensa hoy. ¿Quiénes de ustedes que están en Venezuela como periodistas se atreven a decir la verdad de lo que ocurre? ¿Quiénes de ustedes como periodistas afuera, porque tienen familiares adentro, pueden decir la verdad que conocen? Entonces tenemos que poner los pies en el suelo y entender la magnitud de lo que tenemos por delante. Todos estos aspectos específicos sobre lo que ocurrió se sabrán. Y hay muchos aspectos del proceso que le corresponde al mundo informárselo a los venezolanos. No me corresponde a mí. Lo que a mí sí me corresponde es hablarle al país. Algo que hemos hecho todos los días y lo seguiremos haciendo. Y por eso les digo a los venezolanos que estamos en Venezuela, estamos en una nueva fase de lucha. A través de nuestros comanditos, de los comandos, de los partidos, seguimos avanzando. A los venezolanos que están afuera, en este momento, asumen una responsabilidad enorme. Lo hicieron frente a la censura de estos últimos años y en particular últimos meses. Y ahora frente a la necesidad de visibilizar la fuerza en las calles del mundo entero. Estamos y cada día más los venezolanos. Acabamos de lanzar, o lo voy a hacer en unos minutos, a ratificar una convocatoria mañana, a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de las Cortes de Madrid, porque como todos ustedes saben, mañana en el Congreso Español se va a estar debatiendo
una propuesta que insta al gobierno de España y la Unión Europea a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, que es, desde luego, a las Fuerzas Armadas y a los periodistas. Perdón, a las Fuerzas Armadas y a los policías, después voy con los periodistas. A las Fuerzas Armadas y a los policías a cumplir su deber, que es hacer valer la soberanía popular y no actuar violando los derechos humanos y desatendiendo las instrucciones que así pretenden hacerlo. Y a ustedes, a los periodistas, amigos, compañeros, comunicadores, que sean la voz, como lo han sido hasta ahora, de un país que está resteado con esta lucha, aún en las condiciones más extremas. Algunos de ustedes hacían comentarios acerca de mi situación, creo que todos la entienden. Evidentemente, si algo cambia la salida del mundo, desde alguna perspectiva que puede incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé. Pero en todo caso, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí, mientras que él lo hace desde afuera en funciones que además ahora podrán hacerlo de manera directa y no por vía digital como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Por último, a la comunidad internacional le hemos pedido y ratificamos hoy más que nunca que procede el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo. Hemos tenido múltiples contactos con presidentes, primer ministros, cancilleres en este sentido, y el hecho de que el mundo haya sido, como él mismo dijo, coaccionado, presionado, chantajeado en estos términos, solo aumenta la urgencia para que se proceda a este reconocimiento. En segundo lugar, hay que denunciar y evidenciar la magnitud de la represión en la que somos objeto todos y aumentar el costo de represión en Venezuela ante todas las instancias internacionales que se refieren a las sanciones y las denuncias a los perpetradores de derechos humanos, como el caso de la Corte Penal Internacional. Y por último, el acompañamiento a la transición, que es lo que se ha iniciado. Como yo lo he dicho muchas veces, quizás la negociación no, pero la transición sí. Queridos venezolanos, quiero invitar a cada uno de los venezolanos que hoy viven en España a encontrarse este martes 10 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de las Cortes de Madrid. Todos los venezolanos unidos, reivindicando el mandato del 28 de julio. Los que están en España, alrededor del mundo, y todos los que estamos aquí, porque vamos a seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo, quien se va a juramentar como presidente de la República el próximo 10 de enero de 2025. Este martes 10 de septiembre también se debatirá en el Congreso de Diputados de España la propuesta para que insta al gobierno español y a los gobiernos de la Unión Europea a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Hoy más que nunca estamos unidos y decididos a avanzar. Hemos superado todos los obstáculos, todas las pruebas. Estamos juntos y vamos a lograr la liberación de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa. Este martes 10 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, todos en la Plaza de las Cortes de Madrid. Edmundo González habla desde España y emite este comunicado oficial para decir: queridos venezolanos, he decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos. Igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela. Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no debe ser el de un conflicto de dolor y de sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela. Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal. Esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido.
Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país, y en ello seguiré comprometido. Pienso ante todo en las personas privadas de libertad que me han apoyado. Su libertad es para mí la gran prioridad, una exigencia irrenunciable. Quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo, especialmente a mi familia. Quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró este proceso electoral, y de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño. Muchas gracias. Edmundo González Urrutia, en Madrid, 9 de septiembre del 2024. Este es el momento más débil para el dictador. El pueblo venezolano, con casi 8 millones de personas en el exilio y con todas las dificultades y todas las trampas que ha tenido para votar, ha sido capaz de arrasar a Nicolás Maduro en las urnas. Imagínense cómo son las ganas de cambio. Y ni siquiera los aliados del dictador en el Foro de Sao Paulo apoyan a este amigo de Podemos y de algunos miembros del gobierno español. Sí, en el gobierno los tenemos. Sin embargo, han estado a la altura de los expresidentes José María Aznar, Felipe González, Mariano Rajoy, junto a una treintena de exmandatarios iberoamericanos que han pedido la inmediata detención de Maduro y su puesta ante la Corte Penal Internacional. Mientras Edmundo González, ganador de las elecciones, hombre bueno y generoso, ha optado por venir a España tras semanas de amenazas y persecución. No quiero imaginar la presión que ha sufrido en estos días para haber tomado esta decisión. Y ahora le deseo lo mejor junto a su familia, que no puedo llegar a imaginar lo que han pasado. Pero recuerdo dos cosas. La primera, nada que no sea poner fin a la dictadura de Maduro será bueno para nadie. Y segundo, que pido todo el apoyo para María Corina Machado, la otra líder indiscutible del cambio en Venezuela, que ahora queda allí como faro de luz y de libertad para el pueblo de Venezuela. Una mujer perseguida, una mujer a la que han llegado a golpear y maltratar físicamente, y a una mujer cuyos amigos, conocidos, el entorno está también siendo perseguido. Quiero que nadie se olvide de que el faro de libertad está ahora mismo en España y también en Venezuela, de la mano de los dos líderes. No logro entender cómo el Gobierno ha tardado tanto en reconocer, no, todavía no lo ha hecho, pero no logro entender cómo no ha sido capaz de reconocer la victoria de Edmundo González, mientras el expresidente Zapatero no dudó en ir hasta allí para apoyar a la dictadura y, sobre todo, a perder estas semanas fundamentales en las que ha habido tantas detenciones, muertos, persecuciones, que no van a cesar, por supuesto. ¿Qué dudas quedan acerca de lo que hacer con el tirano? ¿Qué dudas quedan? ¿Y por qué la izquierda en España ha estado tan callada estas semanas hasta que Edmundo pidió asilo en la embajada y posteriormente ha sido traído a Madrid? ¿Por qué han estado callados todo este tiempo y desde ayer lo consideran un triunfo? ¡Qué triunfo! ¡Qué triunfo! Su vida corría peligro, su integridad física, su libertad y lo que es en general sus seguridades personales corrían peligro. Y eso comenzó a suceder a partir de lo que es la noche del jueves para el viernes, y específicamente el viernes en la noche ya se fue evaluando la situación, y cuando ya se verifica que la vida, la integridad física, la libertad, seguridades personales de Edmundo González Urrutia corría peligro, era necesario preservar su vida, como bien lo acaba de indicar María Corina Machado hace unas horas en un post que puso en su red social X, y fue una decisión que se tuvo que tomar y tuvo que tomar don Edmundo González Urrutia por razones humanas que tal vez muchos no comprendan, pero hay que estar en la piel, hay que estar en la mente, hay que estar en la situación que él estuvo, con un riesgo que se cernía sobre su familia, sobre su vida, con una persecución judicial injusta, con una investigación penal, con una orden de aprehensión, y llega un momento que el instinto mínimo de conservación de la vida, de su integridad física, de su libertad, priva sobre muchas cosas.
Le doy la bienvenida a mi primer invitado, es el presidente del Poder Ciudadano y defensor del pueblo, Tarek William Saab. Nos acompaña vía Skype desde Caracas. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos ustedes con todo el respeto. Y bueno, inicialmente tu productora nos dijo que íbamos a entrar a hacer una entrevista y no un preámbulo de 20 minutos, donde seguramente tendré solo de los 3. Bueno, aquí el que produce, permítame, que el que produce el programa no es usted, aquí el que produce el programa no es usted, es un invitado al que yo le voy a hacer preguntas. Si quiere responderme las preguntas, perdóneme usted, la media hora la tendrá, pero aquí el que produce el programa no es usted. Vamos a empezar claramente ahí. Aquí el tiempo no lo maneja usted y se le va a dar sus 30 minutos. ¿Cuáles son las reglas del juego? La regla de juego que tu productora dijo era que de entrada era la entrevista conmigo, no 20 minutos después, pero igualmente estoy dispuesto con toda educación a responder cualquier interrogante tuya, de tu audiencia, porque ese es el estilo que tenemos acá en nuestra defensoría y ha sido mi estilo en lo personal como ciudadano venezolano. Sí, ya me di cuenta de su estilo de entrada, abogado, pero está bien. La próxima vez, si quiere producir televisión, pues dígale a la gente de Conatel, pero aquí en CNN no me va a decir cómo hacer la televisión. Escúcheme lo que le voy a preguntar. Hay maltrato psicológico, hay maltrato. ¿Entramos en el tema? Nosotros con el apoderado judicial de González Urrutia, José Vicente Aro, en las próximas horas, los próximos días, estableceremos la forma, tiempo, modo y lugar de cómo ese caso va a quedar, digamos, de alguna forma cerrado judicialmente en los términos que esa conversación que vamos a sostener y lo que la propia Constitución y las leyes venezolanas pudieran establecer, y haremos sin lugar a duda todo lo que haya lugar, siempre en apego estricto al derecho internacional de los derechos humanos. Pero ¿cómo queda entonces la situación de González Urrutia en este momento? ¿Cuál es el estatus del caso? Obviamente, usted me hace una pregunta ya, es una segunda pregunta a consecuencia del salvoconducto entregado, de la solicitud de asilo. Obviamente esto trae un cambio en el estatus procesal que está evaluando el fiscal 58 nacional, obviamente bajo las instrucciones nuestras, porque de alguna manera nosotros con el apoderado judicial de González Urrutia, José Vicente Aro, en las próximas horas, los próximos días, estableceremos la forma, tiempo, modo y lugar de cómo ese caso va a quedar, digamos, de alguna forma cerrado judicialmente en los términos que esa conversación que vamos a sostener y lo que la propia Constitución y las leyes venezolanas pudieran establecer, y haremos sin lugar a duda todo lo que haya lugar, siempre en apego estricto al derecho internacional de los derechos humanos. Con su exilio a España, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia se unió a un grupo de líderes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro que se han visto obligados a dejar territorio venezolano. Vemos, el primer caso es Leopoldo López, quien luego del frustrado alzamiento militar contra Maduro el 30 de abril 2019 se refugió en la Embajada de España en Caracas. En octubre de 2020, con ayuda de las autoridades españolas, cruzó la frontera colombiana para luego viajar a Madrid. Otro caso de persecución y exilio es el de Juan Guaidó. En 2019 se había convertido en el presidente interino de Venezuela, pero el gobierno de transición no tuvo éxito. En abril 2023 tuiteó que estaba en Colombia, donde poco después abordó un avión hacia Miami. Vemos a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, también hace parte de esta lista. Luego de pasar en 2015 varios meses en la prisión militar de Ramo Verde, acusado de conspiración para derrocar a Maduro,
y lograr posteriormente un arresto domiciliario, escapó clandestinamente hacia Colombia para luego emigrar a Madrid, donde vive con su familia. También en España, Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, vive como exiliado político. En 2018, Borges fue vinculado con un atentado contra Maduro. Borges se encontraba en Colombia en el momento en el que una orden de detención fue emitida en su contra. Denunció amenazas y puso fin a la negociación entre Maduro y la oposición. Desde entonces no ha regresado a Venezuela. Bueno, primero a partir del hecho, un exilio forzado, por amenazas, por coacción, por persecución no solamente a Edmundo, a María Corina, al entorno de sus equipos. Entonces, creo que primero llamarlo de la manera como no solamente creemos que es, sino es. Está perseguido, tememos por su vida y en este momento está a resguardo Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Así que creo que lo importante para nosotros en este momento como venezolanos es escuchar a María Corina, que tiene hoy el liderazgo legítimo electo en primarias por la gente, y el presidente electo de Venezuela, que tuvo un primer comunicado que a muchos pudo haberles gustado o no, y lo entiendo. Sé que esperan y esperamos mucho más en este momento, pero vamos a escuchar al presidente y que sepan que tenemos un presidente electo y que vamos a defender ese resultado hasta el final, como dice María Corina, y más importante aún, y esto quiero resaltarlo, está seguro. Imaginen por un segundo al presidente electo de Venezuela como ficha de canje de la dictadura de Maduro, lo que representaría para la lucha democrática en este momento. Así que esto abre ventanas de oportunidad para seguir buscando alternativas de solución a la crisis terrible y hacer valer el voto de los venezolanos, que es que asuma el presidente electo de Venezuela. Bueno, es una oportunidad muy importante de poner con hechos donde están las palabras. Hasta ahora se ha hablado del desconocimiento de los resultados presentados por Maduro, pero el desconocimiento implica el reconocimiento de lo que verdaderamente ocurrió, que es que Edmundo González ganó la elección. Y el día de mañana el Congreso acá en España va a discutir precisamente una propuesta para que se reconozca el triunfo de Edmundo González y se le reconozca como presidente electo, como el ganador de la elección. Nosotros esperamos que el Congreso de España apruebe esto y que esto sea el primero de varios gobiernos, parlamentos en Europa que reconozcan la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio. Algo sumamente importante porque hasta ahora son pocos los países que han reconocido abiertamente los resultados y esperamos que toda Europa se sume no solo al cuestionamiento de los resultados presentados por Maduro, sino al reconocimiento de la voluntad popular de los venezolanos expresada el 28 de julio, que claramente dio a Edmundo González como ganador con más del 70% de los votos. Leopoldo, sabemos que es una declaración o una proposición no vinculante la que vota mañana el Congreso. No olvidemos que el pueblo venezolano votó por el cambio, pero la represión y violación de derechos humanos y amenazas a opositores que vemos en toda Venezuela han forzado al ganador Edmundo González al exilio, mientras Maduro sigue matando o encarcelando a miles de venezolanos. Nuestra intención, Estados Unidos, es seguir apoyando a los ganadores del 28 de julio y colaborar con nuestros socios internacionales para lograr el objetivo de una restauración pacífica de la democracia en Venezuela. Esa es la aspiración del pueblo venezolano. Zair, que quería presentar de esto que comentó Juan Pablo más temprano, porque él justamente habla de todo lo que implicó la salida de Edmundo González, pero cómo ratifica el perfil del régimen de Maduro. La salida de Edmundo lo que hace es ratificar la actitud terrorista de Nicolás Maduro. Este es un estado de terror, un estado que ha perseguido a todo el mundo y que ha hecho todo un esfuerzo para impedir que la voluntad del pueblo pueda manifestarse. Yo te voy a decir con toda honestidad, yo hubiera preferido a Edmundo en Venezuela, pero hoy, después de que los hechos han pasado, con Edmundo en España, yo digo, bueno, quizás va a ser mucho mejor para nosotros tener a un Edmundo en España con margen de maniobra y de movilización que tener a un Edmundo en Venezuela callado, intimidado, sin posibilidad de realizar ninguna acción. Entonces, por eso insisto en verle el lado bueno a las cosas y aspirar que la actitud del mundo sea la actitud de un presidente electo que ha sido casi que expulsado de su país
por el régimen de Nicolás Maduro y que necesita entenderse con los distintos países para lograr generar la presión que necesitamos en Venezuela. Entonces te pregunto, Zair, ¿pudo haber Edmundo González decidido salir del país de forma voluntaria porque era su sueño hecho realidad? Mira, Carla, me obligas a hablar de un tema que es absolutamente jurídico. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad desde la perspectiva jurídica es esa posibilidad que tiene el ser humano de tomar decisiones con absoluta autonomía, es decir, sin que haya fuerzas que le coaccionen. Entonces esto tenemos que tenerlo muy claro desde la perspectiva del discurso oficial, porque la dictadura siempre va a decir que fue su voluntad, pero es la voluntad expresada después de que tienes una orden de captura por 5 delitos, donde te están diciendo que te van a buscar y además sabes que a las personas que aprenden quedan sin posibilidad de defensa, quedan sin poder ver a su familia, sin poder designar defensa, quedan torturados y quedan desaparecidos. Es decir, eso es voluntad, eso es una decisión voluntaria. Desde la perspectiva jurídica jamás puede haber voluntad cuando tú no puedes desarrollar con autonomía tu propia conducta. Así que eso queda absolutamente descartado. Aquí estamos ante, y concuerdo con Juan Pablo, entre unas acciones de terrorismo de Estado donde se enfila las fuerzas policiales dirigidas, por supuesto, por una de los sujetos con rasgos psicopáticos más claros, que es precisamente Diosdado Cabello, y que además Maduro pone al frente de la persecución de los venezolanos con todo el poder de la policía, una persona que no tiene ningún escrúpulo ni ningún empacho en cometer cualquier tipo de crimen de Estado desde la perspectiva del poder, y enfila además la utilización del sistema de justicia. ¿Quién frente a eso puede tomar una decisión de manera autónoma? Entonces no existe autonomía de la voluntad, no existe voluntad, y desde el punto de vista jurídico esa decisión no es una decisión tomada de manera libre, y cuando no hay libertad no hay voluntad desde la perspectiva jurídica. Así que esto es lo que fue obligado a salir, y fue obligado a salir por esta persecución contra él, pero también contra su grupo familiar, porque ya sabemos lo cobarde que es la dictadura. No solo se mete con la persona que está políticamente expuesta, sino también amenaza al resto con perseguirles, etcétera. Entonces estamos hablando de una persona que además tiene un perfil totalmente distinto al de este fogueo, de este enfrentamiento. Un diplomático, una persona que cree que las cosas se resuelven a partir del diálogo, de la aplicación de la norma, del reconocimiento del otro y de la no conflictividad, y está enfrentando a una jauría delictiva que no entiende ese lenguaje, y frente a eso está en una situación de absoluta minusvalía mientras no se pueda proteger. Yo sí creo que, a pesar de que es un duro golpe de la perspectiva anímica, tener a Edmundo González, y además teniendo la posibilidad de moverse en el ámbito internacional, que ojalá sea así, va a ser muy importante, sobre todo para exponer la causa. Bueno, vamos a ver si eso pasa. Hay gente que compra. Vamos a ver si eso pasa, porque hay que esperar. Yo no quiero precipitarme a decir sí, va a ser un Adalid, va a girar por todo el mundo, porque eso en verdad no lo sabemos. No lo vamos a saber hasta que él no empiece a hacer eso o no a hacerlo, o a guardar silencio. No sigue repitiendo la expresión dictadura no sale con votos, porque eso ya fue refutado. Al margen de lo que pasa en el caso venezolano, eso ya fue refutado. Es decir, hay 59 casos en donde autocracias caen en el contexto de una elección. Obviamente, cuando usted revisa los casos, la elección no es la única variable. Entonces, para allá voy. Es decir, pero si la elección no se hubiese producido. Si la elección no se hubiese producido en esos 59 casos, por eso es cuando usted dice dictadura no sale con votos, que es una generalización. Así es, eso lo y la expresión le corresponde al profesor Germán Carrera Dama, con quien lo discutí hace 10 años en privado. Por cierto, en esa reunión en la que se discute por primera vez en privado eso, estaba el papá de María Corina Machado, Enrique Machado. Sí, que por cierto, era un señor, pues, es decir, mi relación fue fantástica con el doctor Enrique Machado. Entonces, entendía yo que ese era un componente de la estrategia. Entiendo yo que el otro componente es la movilización social masiva, organizada, disciplinada. Vamos, tenemos que interrogarnos por las razones que fuera. Yo puedo entender perfectamente que en un clima de represión lo que corresponde es repliegue. La gente no es tonta y la gente es racional cuando sale a protestar. Eso usted no puede llamar a la gente a que se inmole gratuitamente. Claro. Pero entendía yo que este era un segundo componente vital de la estrategia, y para ser, digamos, objetivo, este segundo componente no se despliega. Por las razones que fuera, repito, entiendo perfectamente por qué no ocurre, porque en un contexto
un contexto de represión, desde luego, ni que la gente fuera tonta. El rasgo de la incapacidad manifiesta de reconocer al otro es imprescindible para hablar de fascismo. Es imprescindible. O sea, yo no solo que no reconozco al otro, sino que tengo que ser violento contra él precisamente porque no lo puedo reconocer, no estoy dispuesto a reconocerlo. Esos son dos rasgos típicamente fascistas, que cada quien saque su conclusión. Y hablando de negociación, ¿se acabó ya el capítulo de la negociación o existe? En mi opinión sigue abierto. En mi opinión está abierto el escenario de una transición a la democracia, Leopoldo. Ese escenario está abierto. Claro, no es inmediato, previsiblemente no se consumará en cuestión de días, pero en mi opinión ese escenario sigue abierto porque hay una crisis de legitimidad en marcha de envergadura, y esa crisis de legitimidad en marcha tiene unos efectos, y la investigación comparada señala algunos de esos impactos que tienen estos procesos. Por lo regular, hablando de los grandes números de casos, por lo regular esto termina cercando mucho más a los factores de poder, en el sentido de que pierden respaldo de manera significativa, ya no solo entre bases o cuadros medios del partido o de la estructura estatal, sino que en efecto tienen complicaciones para justificar digamos, la permanencia en el poder. Entonces, hay unos procesos en marcha que yo creo que hay que ver con más detenimiento. El gobierno de Colombia lamentó la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela. El mensaje en el que además alientan al diálogo entre el régimen madurista y la oposición fue difundido a través de la cuenta oficial de X de la Cancillería. El pronunciamiento del gobierno colombiano se da en medio de una creciente tensión entre Venezuela y Colombia por la ambigüedad en la postura del presidente Gustavo Petro en su apoyo hacia Nicolás Maduro, y también tras insultos del jefe del régimen al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo. El gobierno colombiano lamenta la salida de Venezuela de Edmundo González. Destaca el acuerdo de los gobiernos de España y Venezuela para garantizar el asilo político en cumplimiento de la Convención sobre el Asilo Diplomático adoptada el 28 de marzo de 1954. Colombia reafirma que el proceso político en el hermano país y en cualquier país de las Américas deben estar rodeados de plenas garantías. Una vez más, Colombia propugna por el diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política en el vecino país. Bien, lo primero que quisiera, doctor Calderón Berti, es que nos hablara usted de lo que pudiera significar la presencia de un hombre como Edmundo González Urrutia, con la experiencia diplomática que tiene, con su conocimiento del mundo internacional y con 8 millones de votos aquí, montados en el hombro, allá, en el exilio. Mira, yo creo que realmente se han dado una dupla extraordinaria. María Corina, con su trabajo interno, su liderazgo, su fortaleza, su vitalidad, su empuje, que va a continuar, por cierto, haciéndolo en Venezuela. Y el mundo en el exterior, yo creo que la gente debe valorar positivamente el hecho de que él haya salido. ¿De qué nos servía Edmundo González en una embajada en Venezuela? ¿De qué nos servía Edmundo González permanentemente amenazado, presionado, coaccionado? No, yo creo que ahora, estando en el exterior, él podrá perfectamente bien, como tú dices, con la mochila de 8 millones de votos atrás, es el presidente electo de Venezuela, aunque no lo hayan proclamado, es quien tiene la legitimidad. Nada parecido a esto lo hemos tenido en 25 años, realmente, y la gente sabe perfectamente bien, porque que los votos que dice Edmundo y que la oposición ha señalado que son votos que se obtuvieron, están ahí. Eso no es ningún invento. En todos los centros electorales habían testigos, y lo que se hizo fue organizar algo muy bien organizado, por cierto, con la presencia de centenares de miles de venezolanos en las mesas de votación, que tuvieron la precaución de recoger sus actas, escanearlas, enviarlas a un centro, y ese centro fue la que acopió toda la información, y fue lo que María Corina Machado le anunció al país. Esa información la tiene el gobierno y la tienen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas saben perfectamente bien quién fue quien ganó las elecciones, que es Edmundo González. Ellos fueron testigos. ¿Quién es el mejor testigo de este evento electoral del 28 de julio? El Plan República, las Fuerzas Armadas,
Hubo inclusive centros de votación donde los pregoneros fueron los propios militares quienes dieron los resultados. Entonces no se está inventando absolutamente nada. Fue un triunfo contundente. Con el 83% de las actas están a favor de Edmundo González, 8 millones de venezolanos, el 67% de los electores frente al 30% de Maduro. ¿Tú te imaginas lo que hubiese sucedido que hubiéramos podido votar los que estamos en el exterior? Eso era lo que yo le decía a la audiencia hace rato. Estamos hablando de casi 8 millones de votos, más 4 millones de venezolanos que no nos permitieron votar en el exterior y que no íbamos a votar por Maduro. Absolutamente, el 95% en contra de Maduro. Entonces, no hay ninguna duda cuál es la proporción que hay entre la oposición representada por Edmundo González, liderada por María Corina Machado, y el gobierno de Maduro. Yo creo que va a ser muy útil la presencia de Edmundo en el exterior. Él podrá viajar, me imagino, él podrá opinar, podrá orientar a la población venezolana y prepararse para asumir, como le corresponde, el gobierno el 25 de enero del año 25. ¿Cuál es el futuro internacional de Nicolás Maduro? Que solo le queda el gordito de Corea del Norte, el dictador de Cuba, el dictador de Nicaragua y los ayatolás iraníes. Yo, si estuviera en el pellejo de Nicolás Maduro, buscaría una transición negociada para que él pueda irse donde quiera irse con su familia y su gente. Precisamente la ministra española de Defensa, Margarita Robles, negó este lunes categóricamente que haya habido algún tipo de negociación con el régimen de Nicolás Maduro para facilitar la salida de Edmundo González Urrutia y se ha referido a cuestiones puramente técnicas para las autorizaciones de vuelo. Ella asegura que no ha habido ningún tipo de negociación con el gobierno de Venezuela. Dijo que el régimen, o lo que quiere decir que lo único que ha habido con ellos, han sido autorizaciones de sobrevuelos para que la aeronave de las Fuerzas Armadas Españolas pudieran llegar al aeropuerto de Caracas y que Edmundo González Urrutia y su esposa subieran a bordo. Además, ratificó la ministra en respuesta a los periodistas lo que el gobierno de Venezuela, cito sus palabras, está haciendo con González y con muchísimos otros opositores es inaceptable. Además, dice que todo tipo de persecución, de limitación de los derechos fundamentales no podrían llamarse de otra manera. Dice y asegura que España ha accedido a darle el asilo político. Fue parte de lo que explicó la ministra de Defensa española. Por tanto, ¿quién ha ganado? De momento Maduro. ¿Quién ha perdido? La democracia venezolana. Resulta que el político demócrata que ganó las elecciones ha tenido que salir del país y el dictador que las ha perdido se mantiene en el país y controla el gobierno, ¿no? ¿Pero qué hubiese hecho usted siendo presidente del gobierno? Porque le hubiese dado también el asilo político ante el riesgo de que, bueno, pues su integridad física corriese peligro. Primero, si me piden asilo político se lo daría. Segundo, tendría el tratamiento de presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González. Y tercero, me uniría a la Corte Penal Internacional pidiendo la detención de Maduro, como ha hecho el presidente González, el presidente Aznar y el presidente Rajoy, no el presidente Zapatero, que está en todas las salsas con Maduro y con Sánchez. Por tanto, hubiésemos actuado de una forma absolutamente distinta al gobierno de España. Asilo político sí, pero al presidente electo de Venezuela. Y además, sumarme a la solicitud de detención del señor Maduro porque no respeta los resultados democráticos en Venezuela y porque expulsa, como lo hemos visto, ante las amenazas de su fiscal y de sus tribunales, a las personas que han ganado las elecciones. Mi nombre es Yodalis Torres, madre de Manuel David Torres, un joven de 19 años de edad, el cual el día de hoy, 7/9 del 2024, luego de haber sido detenido en Barquisimeto, estado lara el 31/7 del 2024, fue trasladado de Patepalo a Tocuyito, lo cual no sabemos si es verdad porque es una información extraoficial. Lo único que nos dicen es que debemos esperar que él se comunique con nosotros y hasta este momento no hemos tenido ningún tipo de información de él ni comunicación con él. Y es algo angustiante y es algo que nos preocupa, tanto a mí como madre como a su familiar, ya que él sufre del síndrome orgánico cerebral, que es un problema del funcionamiento del cerebro. No sabemos en qué condiciones se encuentra, si está bien, si está mal, si está comiendo, si tiene medicamentos.
Pido la libertad de mi hijo. Pido que me digan dónde lo tiene, ya que la información que nos dan es muy vaga. No nos permite, no le permite el derecho a un abogado, a una defensa de nuestra confianza. Mi hijo no es ningún terrorista. Un saludo a todos los venezolanos en el mundo que quizás no nos acompañan físicamente en este momento, pero que su corazón sigue aquí más vibrante que nunca. Soy Aurora de Superlano, esposa del prisionero político Freddy Superlano, quien se encuentra detenido en el centro de tortura más peligroso del mundo, el Helicoide. Siempre he acompañado a mi esposo en este sueño de libertad. Como familia lo hemos entregado todo por Venezuela, hasta la libertad. Cuando Freddy estuvo en campaña, no sé si recuerdan que él en el debate mencionaba que una de las primeras medidas para realizarse al recuperar Venezuela sería el cierre del centro de tortura del Helicoide y construir allí un museo de los derechos humanos para que a los venezolanos jamás se nos olvide la importancia de la libertad y el costo que tiene perderla. En ese momento yo quizás pensaba en lo duro que debía ser como familia vivir todo eso. Hoy que lo vivo en carne propia, no se imaginan lo terrible que es todo esto. Pero más duro es saber que centenares de familias pasamos por esto y que al pasar del tiempo a las personas se les olvida, y esa es la peor tortura a la que se enfrentan nuestros héroes que hoy están resistiendo. Por eso yo les pido a todos que seamos el vehículo para evitar que esto suceda. Aquí nadie se rinde y esto tiene que ser un trabajo en equipo. Nosotros acá dentro de Venezuela no tenemos la posibilidad de mostrarle al mundo lo que estamos viviendo. Para eso contamos con ustedes. Vayan a donde vayan, se encuentren donde se encuentren, denuncien todas las atrocidades que nosotros vivimos y que estamos presenciando en este momento en nuestro país. Con paso firme y con presión, pidamos a todos los actores internacionales que pongan sus ojos sobre nuestro país y que cada país desconozca a un régimen que lo único que hace es sembrar terror en nuestras familias y dolor a los que no pueden volver. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Nosotros estamos aquí resistiendo con fuerza y con fe, y plenamente convencidos de que pronto vamos a lograr la libertad y el regreso de todos ustedes. De parte de Freddy, de toda nuestra familia y de mí, gracias por no olvidarnos. Pido libertad para Freddy Superlano y para todos los detenidos injustamente. Al embajador González Urrutia, en Madrid, le digo, mi respeto a su decisión, todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida, y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. Primero se fue porque él sabe que no ganó. Esa es la razón principal. Sabe que no ganó. Segundo, él sabe que le iban a hacer daño a esa gente que lo estaba rodeando. Y él lo expresa para la tranquilidad del país. Aquí en este país va a haber tranquilidad. Aquí se quedó o está el sector más fascista de la derecha. Si eso tiene gradaciones, ¿no? El más fascista está aquí todavía. Y entonces ahí intervendrá la Constitución y la ley, pues, por delante. Lo cierto es que lo que hizo el señor González Urrutia, ya está en España, lo hizo, lo dice él en sus cartas, y él no le dijo nada a nadie de la oposición. Y los agarró por sorpresa, no les importó. Porque si de alguien estaba huyendo González Urrutia, era de la derecha, de María Corina, del fascismo. Él sí sintió eso ahí cerca. No del gobierno, no, vale. Aquí tiene Ramos Alú 75 años haciendo política. Y nadie le hace nada. Por nombrar uno, pues. Por nombrar uno. Ahora, esos personajes de la derecha sí son peligrosos. Si alguien le iba a hacer daño a ese señor y él estaba claro, son los sectores extremistas de María Corina, el terrorismo de María Corina.
De manera que si él salió huyendo de aquí de Venezuela, en algún momento dijera eso, salió huyendo fue de ellos. Ahora él se fue voluntario, nadie lo obligó. ¿Qué es más triste, no? Más triste. La partida de ese señor o la forma como la derecha está tratando de hacer control de daño. Ninguno sabía nada. Le dicen, no, se va para allá, para desde allá hacer el frente y salir a juramentar. Si ustedes han hablado con él, no sean coberos, no sean mentirosos. Tratan de engañar a su propia gente, todavía siguen engañando a su propia gente. Y yo creo que hasta el final nunca ha existido. Nunca. Porque ellos no son políticos. Frente al rostro de la barbarie en Venezuela, enfrente está el de una mujer, el de muchas mujeres que se niegan a rendirse. Más de 300 mujeres están prisioneras del régimen de Maduro, castigadas en un país que las necesita libres. Entre ellas hay niñas, jóvenes, que deberían estar soñando, estudiando y no encarceladas por pedir por un mejor futuro. Una niña de 16 años está secuestrada y está siendo torturada ahora mismo. Fue amenazada con un aborto forzado. Es una crueldad inhumana que solo refleja la brutalidad de la dictadura. Las defensoras de los derechos humanos en Venezuela enfrentan persecución, encarcelamiento y amenazas por su valentía. María Corina Machado, una voz que no se apaga, es perseguida sin descanso por desafiar a la tiranía. Su liderazgo es el espejo de todas aquellas mujeres que no se rinden ante la opresión. Porque en Venezuela, ser mujer significa enfrentar la represión, la violencia y el silencio impuesto por el miedo. Ellas no están solas, son la resistencia, son la chispa que sigue encendiendo la esperanza en medio de la oscuridad. Las mujeres venezolanas han demostrado al mundo su fuerza, su capacidad de resistir y de transformar el miedo en acción. El régimen teme a su determinación, a su habilidad de convertir el dolor en lucha y el silencio en grito de libertad. María Corina, somos todas y todas, cada una de las mujeres del mundo, somos las mujeres venezolanas. Hoy nos unimos a su lucha, alzamos nuestras voces para denunciar esta injusticia. No vamos a dejar solas a quienes luchan por reunir a sus familias y a quienes son hoy un ejemplo de entereza y libertad. Porque su libertad es nuestra libertad, es la causa de todas las mujeres que creemos en un mundo justo. No se trata de ideologías, se trata de democracia, libertad y la vida misma. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela libre! Un movimiento imparable ha comenzado y la historia de Venezuela está a punto de cambiar para siempre. Esta vez no hay marcha atrás. Hoy Miraflores está en pánico. Saben que lo inevitable se acerca. No te dejes engañar por sus alardes y risas nerviosas. El temor crece porque nuestros aliados más poderosos del mundo se unieron a este movimiento y han decidido que esta vez al régimen se le acabó el juego. Ya casi Venezuela será la fuerza que hará cumplir la voluntad del pueblo. Será el motor de un cambio que no podrá ser detenido. Falta poco, Venezuela. En unos días serás testigo y protagonista del renacer de una nación. El momento es ahora. Esta vez, sin duda, es distinto. Ya casi Venezuela. Falta muy poco. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.